Pues vamos a prepararnos entonces para recibir la palabra en esta mañana, en este domingo. Los invito en primer lugar a que me acompañen en oración. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Inclinemos nuestros rostros, Señor. Oh Padre nuestro, Señor, te damos las gracias por tu palabra, que es verdadero alimento para nuestro ser. Señor, queremos pedirte que prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra, para entenderla, para apropiarnos de ella, para aprender y para vivir de acuerdo a su consejo y a su mandato. Te pedimos, Señor, que tú estés activamente obrando con tu Espíritu en nuestras vidas y glorificándote a ti mismo mientras escuchamos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aprovechar este tiempo, Señor, aprovechar este tiempo debidamente. Haz que todo fructifique, Señor, y que tu palabra sea refrigerio para nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, quiero en esta oportunidad compartir con todos ustedes, mis hermanos, un pasaje que lo encontramos aquí en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Una enseñanza muy especial. Y los invito a que me acompañen allí al primer libro de Samuel. Vamos allí al capítulo 3 y vamos a leer los primeros 10 versículos de Samuel. Es cuando Dios llama a Samuel. Dice así la palabra: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado. Vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor lo volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Elí respondió: yo no te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Mis hermanos, nosotros estamos viviendo en un mundo de mucho cambio.
Y desafortunadamente estamos viviendo en un mundo donde la importancia de la palabra de Dios no es primordial. Y hablo de muchas iglesias que quizá en algún tiempo sí era importante y principal la palabra de Dios en sus servicios, pero desafortunadamente le dan ahora más importancia a la música, le dan más importancia a las experiencias personales de los predicadores, o le dan tal vez más importancia a las emociones, le dan más importancia al dinero, pacten, diezmen, le dan más importancia al relativismo, todo es relativo y muchas cosas más. Y vemos que estas iglesias tienen una gran cantidad de seguidores, están llenas. Lo vemos los domingos, esas iglesias llenas y uno dice, wow, pues qué bueno, tanta gente recibiendo la palabra de Dios, pero desafortunadamente no es así. Tal vez diríamos mucho ruido y pocas nueces encontramos allí. Ahora, acabamos de leer el pasaje allí en el Antiguo Testamento y nos damos cuenta que en la época de Samuel, que le tocó vivir a él, también pasaban muchas dificultades y tristezas. Nos dice allí, en el versículo 1 de nuestro texto, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Las revelaciones de Dios no eran frecuentes. Y recordemos que en aquella época Dios se comunicaba a través de los profetas. Dios hablaba a los profetas y ellos a su vez lo comunicaban y lo retransmitían al pueblo. Pero dice que en esa época era escaso. Podríamos decir que esa escasez de la palabra de Dios en aquellos días era por aquella conducta que estaba prevaleciendo en Israel y que nos lo menciona allí en el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, el último versículo de este libro de Jueces. Dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Cada quien hacía lo que le parecía. De manera que, si vemos aquí, en este versículo inicial, versículo 1, vemos que Dios no se comunicaba con su pueblo. Pero llegó el momento en que Dios habló. Y eso es lo que nos prepara aquí este versículo, ¿no? La enseñanza de que Dios habló cuando no era común que Él hablara. Dice allí que después de haber quedado en silencio por mucho tiempo. Pero Dios no le habló a un profeta, no le habló al sumo sacerdote, le habló a un jovencito, a Samuel. Recordemos cómo era la vida de Samuel en ese momento. Su madre, Ana, lo había entregado cumpliendo una promesa al cuidado del sacerdote, de Elí. Y se calcula que Samuel en este momento, en este escenario, episodio, tenía unos 12 años. Samuel servía, atendía y cumplía con los quehaceres allí en el santuario. Y dice que él tenía su habitación, o él dormía allí en el santuario. Y Elí dormía junto al santuario. Ahí es donde se desarrolla
todo lo que comentamos ahorita, lo que leímos allí en su palabra. Muy bien, la instrucción que Samuel recibió por parte de Elí sobre qué hacer con la voz que oyera, preparó a Samuel para aquella gloriosa experiencia de escuchar a Dios. Eso fue lo que preparó. Mis hermanos, yo preparando este mensaje, oraba y deseo que esta enseñanza también nos prepare a nosotros. Que podamos decir y salir de aquí diciendo, habla Señor, que tu siervo escucha. Cada uno de nosotros. Sabemos que no vamos a escuchar la voz de Dios como la escuchó Samuel, en una forma directa y audible. Estoy convencido de esto, pero una vez nosotros abrimos la palabra, una vez meditamos en ella, una vez predicamos su palabra, una vez oímos la predicación, ese mismo Dios que le habló a Samuel, ese mismo Dios es el que nos está hablando en este momento. Ya Elí, en el caso de cuando Samuel vuelve a preguntarle, aquí estoy, pues me llamaste. Ya Elí no le dice a Samuel que volviera a acostarse solamente, ni que era su imaginación, sino que él estaba confundiendo la voz de Dios con la voz del hombre. Entonces Elí le manda a estar despierto, porque se dio cuenta que era Dios el que quería hablar con Samuel. Cuando Dios habla, no es tiempo de dormir, sino de prestar mucha atención. Cuando Dios habla, no es tiempo de luchar con aquellas distracciones que se nos presentan en ese momento. No es tiempo de dejar que nuestros pensamientos divaguen de aquí para allá. No es tiempo de dejar que nuestros ojos se cierren y luchar por mantenerlos abiertos. Desde aquí se ve todo. No, es tiempo de escuchar su palabra, de escuchar su voz, de meditar. Por eso estamos aquí reunidos y dejamos afuera esa serie de distracciones y de cosas que nos preocupan y nos concentramos en ¿qué? En escuchar la voz del Señor, como están en este momento. Y hay un libro, lo recomiendo, se llama Guardando el Corazón, de John Flavel, un puritano. Eso lo pueden encontrar por internet también, lo pueden bajar allí. Es un puritano y dice aquí un punto de vista puritano acerca de cómo mantener el amor de Dios. Guardando el corazón. Y dice allí, voy a compartir con ustedes una parte, una cita, en un punto que él lo llama el tiempo de reunirnos con Dios. Mire lo que dice él. En primer lugar, apartémonos de todas las ocupaciones temporales y dejemos un tiempo para encontrarnos solemnemente con Dios. No podemos pasar del mundo a la presencia de Dios sin encontrar un resabio de mundo en nuestras oraciones. Con el corazón hay que hacerlo. Cuando solo hace unos minutos que ha estado sumergido en el mundo, sucede como con el mar. Después de una
tormenta continua, moviéndose, agitado y turbio, aunque el viento se haya ido y la tormenta haya terminado. O sea, queda ahí, de todas maneras, turbio. Y hay que dejar de cantar esto. El corazón necesita algún tiempo para asentarse. Pocos músicos pueden tomar un instrumento y tocar sin dedicar algo de tiempo a afinarlo. Pocos cristianos pueden decir como David, mi corazón está dispuesto, oh Dios está dispuesto. Cuando nos acercamos a Dios, apartemos el corazón y digamos, oh alma mía, ahora estoy ocupado en la mayor labor que puede tener una criatura. Voy a entrar a la impresionante presencia de Dios, a dedicar un momento eterno. Alma mía, deja ahora las cosas sin importancia. Prepárate y sé vigilante y serio. Esta no es una labor corriente, es una labor del alma, una labor para la eternidad. Es la labor que dará fruto para vida o muerte en el mundo por venir. Cierro allí la cita. Tenemos entonces que preparar nuestros corazones para escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la tendencia de nuestros corazones? Mire lo que dice Job, en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14. Ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Terrible, ¿no? ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos hemos sentado aquí como estamos hoy, en este lugar, y no nos hemos dado cuenta que el Señor nos ha hablado? Nos ha hablado por medio de la palabra leída, como decía. Nos ha hablado por medio de la palabra predicada. Nos ha hablado por medio de un comentario, de un libro, de una anotación, como en este caso. Nos ha hablado por medio de alguna providencia aflictiva o tribulación. Pero no nos damos cuenta. ¿Cuál es la razón de por qué no nos damos cuenta o por qué no percibimos la voz de Dios? ¿Cuál es esa razón? La razón es que no estamos preparados para recibir la voz de Dios. Porque para poder recibir claramente la voz de Dios y recibir de una manera que le agrade a Él, y que le dé gloria a Él, necesitamos tener la actitud correcta para oír la verdad de Dios. La actitud correcta. Por eso voy a invitarlos a que compartamos 4 puntos sobre este mensaje, cuyo título es la misma frase que encontramos allí en la porción bíblica. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Nuestra idea principal, como todo nuestro mensaje, esta es la siguiente. No consientas que tu corazón se distraiga por cualquier trivialidad del mundo, pues debido a esto no podrás escuchar su voz. Vamos al primer punto. Debemos escuchar con un corazón de siervo. Cuando Elí exhortó a Samuel a responder al Señor con las palabras, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esencialmente, lo que está aquí es exhortándolo a tener una actitud de siervo ante el Señor. He aquí que tu siervo
escucha. Por lo que leímos al comienzo y mirando el contexto donde se desarrolla esta historia que leímos, vemos que el joven Samuel tenía una actitud servicial. Era un muchacho que se daba, que servía. De ahí es que tan pronto como oye lo que él creía que era la voz de Elí, inmediatamente se para de la cama sin quejas, sin murmuración, porque era de madrugada, y va donde Elí dispuesto a servir. Y le dice, aquí estoy, pues me llamaste. Una actitud de siervo. Pero ahora había una gran diferencia. Dios es el que le está hablando a Samuel y no Elí. Y si su disposición de servir era tan buena con los hombres, pues para con el Señor tenía que ser mucho mayor. Él había estado dispuesto a servir a los hombres, pero ahora tenía que estar mucho más dispuesto para servirle a Dios. Y esta era la gran diferencia. Servir a Dios exigía de Samuel un espíritu y una actitud del corazón, una actitud especial de corazón, sincera y humilde. El servir al Señor llamaba a Samuel ¿a qué? A examinar la condición de su corazón. ¿Cómo estaba su corazón delante de Dios? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿En qué condición has llegado tú a este lugar para adorar a Dios, para oír su voz? ¿En qué condición? Por esto Elí anima a Samuel a presentarse ante el Señor, diciéndole, mira Señor, he aquí a tu siervo, listo, dispuesto a servirte en lo que tú ordenes. Todo mi ser te pertenece. Yo soy tuyo completamente. Mi mente, mi corazón, mi voz, mi cuerpo, mi tiempo, todo es tuyo. Esto era lo que Elí quería que Samuel tuviera en cuenta cuando escuchara a Dios hablarle. Él quería que él fuera ante el Señor dispuesto a hacer cualquier cosa que el Señor le encomendara. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y esa es y debe ser nuestra oración. Todo para el Señor, dispuestos a escucharle a Él con un corazón de siervo. Será el primer punto. Segundo punto, debemos escuchar con un corazón humilde. Nuevamente nuestra idea principal. No consientas que tu corazón se distraiga con cualquier trivialidad del mundo, pues debido a esto no podrás escuchar su voz. Y esto es esencial. Si de pronto alguien pretende distanciarse aquí en la congregación porque yo sé mucho de Biblia, yo llevo muchos años de cristiano, yo he pasado de pronto por un seminario, entonces vamos a ver qué es lo que dice el pastor con un aire de arrogancia. No, eso no debe ser. Puedes conocer mucho, pero aquí nos habla que debemos escuchar con un corazón humilde. De forma implícita, allí Elí también anima a Samuel a presentarse ante el Señor con un espíritu humilde, porque le dice allí en el versículo 9 de nuestro texto, le dice, Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate
y si él te llama, dirás, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento, en una actitud de humildad, de respeto y de obediencia. Por eso, mis hermanos, debemos tener presente que estamos aquí para escuchar la voz de Dios con ese corazón humilde. Por eso tenemos que prepararnos para este momento, tenemos que orar, tenemos que aquietar nuestro corazón. Y por eso es importante, mis hermanos, prepararnos y preparar nuestros corazones antes de este tiempo donde venimos a oír la voz de Dios. Mis hermanos, nuestros corazones muchas veces no han, la palabra que encontré es ardido, ¿sí? Nuestros corazones ardido después de oír la palabra de Dios. Y recordamos allí lo que pasó con aquellos hermanos camino de Emaús. ¿Cuántas veces nos hemos sentado aquí, como decía, y sin percibir que Dios nos ha hablado? Ese ardor, debemos salir con corazones ardidos. No estoy hablando de emociones raras, no, sino simplemente de haber comprendido que Dios nos habló a través del mensaje. ¿Cuántas veces salimos y de pronto algún hermano dice, wow, Dios me habló? ¿Les ha pasado algo así? Dios me habló. Y que uno diga, uy, tan raro porque yo no sentí, a mí no me dijo nada. Qué raro. No percibiste la palabra de Dios porque posiblemente no te preparaste para recibirla. Elí le dice a Samuel que se acerque al Señor con una actitud humilde porque el Señor es soberano. Él habla cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere. De manera que Samuel se acercó a escuchar la voz de Dios con corazón humilde. Y esa es la aplicación también para nosotros, acercarnos a la voz de Dios con corazón humilde y recibirla en el momento específico, cuando Dios nos lo dice. Él es soberano. Debemos entonces, ese era el segundo punto, escuchar con corazón humilde. Tercero, debemos escuchar conscientemente de que es el Señor quien nos habla y no los hombres. Nuestra idea principal, no consientas que tu corazón se distraiga con cualquier trivialidad del mundo, pues debido a esto no podrás escuchar su voz. Debemos escuchar conscientemente que es la voz del Señor y no la del hombre. Hermanos, este es un punto delicado. Preparar un mensaje no es fácil. Es de mucho tiempo. Tenemos que estar en comunión con el Señor. Si vamos a predicar, si yo me paro aquí el domingo en este púlpito, viene con una preparación de muchas horas. De estar con el Señor, de estudiar su palabra, de meditar en ella, de orar en comunión, de pedirle al Señor que esta palabra que Él me enseña a través de la Escritura pueda tocar los corazones de las personas que lo escuchen. Cuando Elí exhorta a Samuel a volver a su cama hasta que Dios le hablara de nuevo, él le dice que quién era el que le iba a hablar, porque Samuel estaba confuso en ese momento, ¿no? Escucha una voz y pues el único cercano que tenía era Elí, salía corriendo a Elí, bueno, me has llamado. Pero no, Elí ya le dice y lo exhorta a que esté tranquilo y espere nuevamente el llamado
porque es Dios quien le va a hablar. Elí quería que Samuel tuviera en cuenta que aquella voz, aquel a quien él iba a dirigirse, era nada menos ni nada más que el Señor de la gloria. Y esta es la actitud que se nos manda a todos al ir a la casa de Dios. Esto lo encontramos en Eclesiastés 5, 1, 2. Dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Mis hermanos, dice aquí que uno no debe llegar a la casa de Dios como Pedro por su casa, ¿no? Cuando entra y decimos así, esta es la casa de Dios. Y tiene que entrar uno a la casa de Dios en los términos que Dios ha establecido, que tú entres a ese lugar. Tú estás entrando a un lugar de adoración, donde el Señor va a ser adorado. Entonces, ten cuidado. Dice allí, guarda tus pasos cuando tú entres. Elí quería que Samuel entendiera claramente que era algo sumamente solemne lo que Samuel iba a hacer en ese momento. Él iba a hablar con el Señor cuando el Señor le hablara. Dice Elí, Samuel, tú vas a hablar con el Dios vivo y verdadero, el Señor que hizo los cielos, la tierra, el mar y que lo sustenta con su palabra, con su poder. Aquel en cuyas manos, Samuel, está tu vida, es con Él con quien tú vas a hablar. Es Él quien te va a hablar, es el Señor. Nosotros vimos también, leyendo el contexto de esta historia, que Samuel desde temprana edad, Samuel estuvo expuesto a muchas actividades religiosas que le recordaban al Señor. Samuel se crió nada menos que con el sumo sacerdote Elí, pasaba mucho tiempo allí con él, y aunque según el texto Samuel todavía no conocía al Señor, dice aquí en el versículo 7, miremos, y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Siendo eso, él sí había aprendido sobre el Señor. ¿Cuántos años llevaba allí con Elí? Sí, desde muy temprana edad. Por eso Samuel no dijo, cuando Elí le dijo, quien te habla es el Señor, preguntó, ¿cuál Señor? No, él sabía precisamente de quién se trataba. Y saber estas cosas desde pequeño pudo haber traído a Samuel mucho temor al hablar con el Señor. Samuel sabía que Él es un Dios de justicia, inflexible, un Dios que lo conoce todo, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, excelso, majestuoso, grande. Algo que parece indicar de pronto temor y reverencia que Samuel sentía hacia el Señor es la manera en que él le responde cuando el Señor lo llama otra vez. Entonces,
Y hay un punto importante, tal vez que no lo hemos percibido. Y es que la insistencia de Dios para formalizar el llamado de Samuel a servir. Esto es un punto fundamental. Y pues obviamente aplica para nosotros. Es una forma clara de dar una oportunidad. Dios le está dando una oportunidad a Samuel para que siga y cumpla con una tarea determinada y asegurar, digamos, su interés. ¿Cómo respondió entonces Samuel a ese llamado divino? Respondió, diríamos, de inmediato, prestamente, porque dijo, aquí estoy. Podría haber buscado de pronto una excusa legítima. Recordemos que esta escena se desarrolla a la madrugada. De pronto él decía, no, yo tengo mucho sueño, o tengo mucho frío, cansancio, aún miedo. A esta hora, escuchar esa voz pudo haberle producido miedo. Pero nada lo detuvo. Él corrió a dar la nueva a Elí y se puso a su disposición. Estaba ansioso por servir. Ante el llamado guardó invariablemente la misma conducta de ya, estoy listo, presto. ¿Qué hay que hacer? La lección aquí, además, es que no hay que confundir el llamado de los hombres con el llamado de Dios. Respondió y respondió obedientemente. Esto es importante. Respondió obedientemente. Habla, Señor, que tu siervo escucha, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos está llamando también en este momento a servirle. Y debemos actuar de la misma forma. Presto, aquí estoy, Señor. Quiero hacer ya tu voluntad. La respuesta al llamado debe ser incondicional, mis hermanos. No debe ser una respuesta, bueno, Señor, yo te seguiré, yo te obedeceré, pero si tú me das, etcétera, etcétera. No, nuestra respuesta debe ser pronta, presto, con ánimo, con un corazón dispuesto a servir incondicionalmente. Respondió entonces Samuel reverentemente. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y eso lo dice más adelante, aunque no está allí, en el versículo 19 dice, Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Ninguna de sus palabras. Él tomó la decisión del llamado divino. Y esa es la decisión que cada uno de nosotros debemos tomar al llamado de Dios. Y vamos al final, al cuarto punto. Debemos escuchar la palabra de Dios con una actitud obediente. Con una actitud obediente. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Esta palabra, escuchar, es una palabra hebrea, un verbo que también significa obedecer. De ahí que se traduce de ambas formas en el Antiguo Testamento. Según el contexto en que encontremos la palabra, podemos decir que Elí exhortó a Samuel no solo a oír la voz del Señor, sino a escuchar con una actitud obediente. Una actitud obediente. Cuando oímos la palabra, oímos la verdad de Dios y obedecemos esa verdad. Eso nos conduce ¿a qué? A la piedad. Eso nos conduce a nuestro crecimiento espiritual que tanto anhelamos.
Esto nos conduce a nuestra santidad. Recordemos que estamos en ese proceso de santificación en nuestra vida. De ahí que se traduce de ambas maneras en el Antiguo Testamento. Escuchar con una actitud obediente. Por eso vemos algunos hermanos, hermanas que van creciendo espiritualmente y están escuchando y obedeciendo a Dios, y eso se nota. Debemos escuchar entonces, mis hermanos, con una actitud obediente. Tenemos que oír la verdad con un corazón obediente. Cuando un siervo escucha la voz de su amo, es con el fin de obedecer. El hecho de decirle, Señor, habla, que tu siervo escucha, es como si dijera, habla, que tu siervo te ha de obedecer todo cuanto tú digas. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de la tierra y de tu parentela y vete al lugar donde yo te diré, él oyó la voz de Dios y ¿qué hizo? Obedeció inmediatamente. Más adelante, la prueba de Abraham, ¿no? Cuando Dios le dice que entregue a su hijo, que le entregue a su hijo Isaac. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció, salió de madrugada. Imagínense cómo estaba el corazón de Abraham cuando sabía que tenía que sacrificar a su hijo. Pero lo hacía obedeciendo al Señor primero que todo. Y esto, miremos aquí en Génesis 22, 18, sobre este punto. Dice, hablando de Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque ¿qué? Tú has obedecido mi voz. Tú has obedecido mi voz. Una actitud obediente, mis hermanos, un corazón obediente. Hay quienes oyen la palabra de Dios, pero no la escuchan para obedecer. Hay quienes conocen mucho de la palabra de Dios, pero no tienen una actitud obediente. Hay muchos que intelectualmente pueden hablar de las doctrinas y de la teología sistemática, y bueno, ¿cómo conocen? Pero no viven según lo que conocen. De nada sirve. De manera que esto no es bueno para nadie. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nuestra oración debe ser, Señor, dame sabiduría, discernimiento para poner esta palabra tuya por obra. Una de las cosas que podemos ver aquí es cómo Samuel obedece la voz de Dios, diciéndole a Elí lo que Dios dijo en su visión. Para eso tienen que continuar leyendo allí el capítulo 3. Pero él obedeció y él le contó a Elí lo que Dios le había hablado. Mi pregunta aquí finalmente es, ¿cuál es la actitud con la que tú has venido a escuchar la palabra de Dios? Si has venido a escuchar la palabra y a obedecer la voz de Dios, entonces saldrás de aquí lleno de bendición, de gozo, de comunión con Dios. Medita en ello, mis amados hermanos. Medita en las promesas que Dios nos da en su palabra. Y esto nos anima a escuchar su voz y a obedecerlo y a tener esa actitud de escuchar en obediencia. Mis amados hermanos, si al escuchar esto te has encontrado que de pronto has fallado en cualquiera de las cosas que el Señor te ha hablado, medita
en esto y pídele en oración cambios en tu vida para que puedas andar de acuerdo a su voluntad, en oración. Jóvenes, ustedes que han oído del Señor tanto en sus hogares como aquí en la congregación, mediten sobre la obediencia a las cosas del Señor. Que sus vidas sean testimonio de una fe constante y de una actitud que dé gloria a Dios y haga bien a tu corazón. Amén. Vamos a orar. Tenemos nuestros rostros. Oh Padre, gracias porque tú no nos has dejado solos. Tu palabra es verdad, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Danos aquel espíritu, Señor, de Samuel, un espíritu servicial, obediente, un espíritu consciente del poder, de la gloria y de la magnificencia de nuestro Señor. Capacítanos, Señor. Capacita nuestro hombre interior a través de tu espíritu y de tu palabra, para que nosotros seamos aquellos hombres y mujeres que obedecemos tu voz, hombres y mujeres que hacemos tu voluntad y que damos gloria a tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos hoy y siempre. Amén. Amén.